Bien, estamos de regreso, esto es Cara a Cara y el día de hoy, bueno, pues usted habrá notado de toda esta cuestión de la reforma judicial que se está implementando en la Ciudad de México, impulsada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y estas manifestaciones que se han estado llevando a cabo en la zona de Ciudad Judicial. Y para eso tengo a dos invitados, al magistrado Manuel Cano y la magistrada Gloria Abesia, quienes nos acompañan en esta ocasión para pues dialogar sobre todo con esta cuestión de la reforma judicial que pues ya ayer ya pasó en las comisiones de la Cámara de Diputados y de alguna manera pues bueno, ustedes mantienen el paro, magistrada, muy buenos días. Buenos días. Quisiera primero, para poner en contexto, porque parece que hay mucha confusión en los ciudadanos, inclusive ayer que estaba allí en Ciudad Judicial, inclusive también fui a la manifestación en la noche, ahí en el Centro Histórico de Guadalajara. Habían personas que pasaban en los vehículos, unos apoyándolos y otros pues inclusive diciendo que se pongan a trabajar, que qué están haciendo ahí afuera, ¿no? Eh, Vamos a dar un contexto de qué es lo que hace el Poder Judicial, o sea, o por qué es tan necesario para un contrapeso al gobierno federal o a las instancias públicas, ¿no?, que tenemos en el país. Magistrado, por favor. Muchas gracias, Ever. Buenos días a todos los radioescuchas. Es un gusto estar aquí con usted y agradecemos de antemano la invitación que nos fue hecha y venimos con mucho gusto. Voy a iniciar con esto para que me entienda la gente. La vocación judicial, decía el ministro Guillermo Guzmán Orozco, implica llevar profundamente grabado el amor a la justicia. Respecto del caso concreto del hombre aquel que acude al tribunal a pedir que se le haga respetar un derecho, que no se le lastime indebidamente su libertad. El trabajo de nosotros como Poder Judicial de la Federación, efectivamente, como bien lo dice, es un contrapeso entre los otros dos poderes. La función principal de nosotros es resolver conflictos entre la ciudadanía y la autoridad cuando actuamos como órganos de amparo. Resolvemos también conflictos entre particulares cuando nos tocan conocer casos de competencia federal, asuntos penales, asuntos mercantiles, asuntos laborales. Pero la principal función de nosotros como juzgadores de amparo es que se haga respetar el derecho humano de todo gobernado frente a los actos de las autoridades, entiéndase actos arbitrarios, actos que se apartan de la ley, y obviamente el gobernado tiene donde buscar quien lo ampare. Magistrada Gloria Besia, ayer que estábamos ahí, inclusive llegaron algunos ciudadanos, mencionaban que agradecer el apoyo que habían tenido por amparos ante el Seguro Social de cuestiones de salud para agilizar sobre todo cirugías, o también había unas personas que señalaban que habían sido detenidas injustamente, que se les habían puesto algunas pruebas que eran ilegales y que gracias a ustedes había obtenido pues esa libertad y enfrentar los procesos. ¿Qué es lo que implica, por ejemplo, esos amparos que muchas veces pues quizá no solo es para la cuestión de una detención de una persona, sino son para otro tipo de cuestiones como lo que es la salud, ¿no? Sí, mira, buenos días Buenos a días. los radioescuchas y muchas gracias por la invitación. Efectivamente, el juicio de amparo es un mecanismo de defensa de los derechos humanos de las personas y frente al autoritarismo, frente a las omisiones de autoridades, frente a la violación de derechos fundamentales. Entonces, las personas que presentan demandas, porque además eso es algo que no podemos hacer de oficio, sino que tienen que presentarse demandas, esa instancia de parte del juicio de amparo, es que nosotros conocemos de una inmensidad de casos impresionante. Tendríamos que explicarle a los radioescuchas que tenemos dos tipos de juicio de amparo, el juicio de amparo indirecto y el juicio de amparo directo. El juicio de amparo directo generalmente procede contra actos jurisdiccionales y juicios ya concluidos.
juicios de autoridades de instancia, como podríamos decir, el Poder Judicial del Estado y sus magistrados ya en el recurso de apelación, cuando ya tenemos sentencias definitivas. En cambio, el juicio de amparo indirecto tiene una gama impresionante de actos de los que podemos conocer. Pueden ser detenciones arbitrarias, pueden ser, por ejemplo, desapariciones forzadas. La ley de amparo de 2013 tiene un capítulo especial para el tema de desapariciones forzadas, que es algo que duele tanto a la sociedad mexicana en este sexenio que tantos desaparecidos ha habido. También tiene áreas administrativas, procede contra impuestos, multas, leyes, contra actos que se estén juzgando en relación con niños, niñas, adolescentes. Hemos visto temas de la norma oficial sobre aborto, tenemos una inmensidad de temas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Las personas presentan su demanda de amparo y se da el trámite que establece la ley de amparo, que es un trámite muy sencillo, y concluimos con una sentencia. En las sentencias nosotros podemos, es una de las opciones, amparar, otra de las opciones es negar el amparo y una de las opciones adicionales es sobreseer porque se actualice alguna de las causales de improcedencia que establece el artículo 61 de la propia ley de amparo. Las personas a las que hemos concedido el amparo pueden después participar del trámite de la ejecución. Y entonces, ¿qué pasa? Si las autoridades no cumplen con una sentencia de amparo, entonces hay procedimiento establecido en la ley para obligarlas a cumplir. Y si no lo hacen, entonces podemos llegar en un tribunal colegiado a elaborar un dictamen. Previa remisión del juzgado de distrito, podemos elaborar un dictamen para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el ejercicio de sus competencias, proceda a separar a los servidores públicos que han sido omisos en el cumplimiento del cargo y ponerlos a disposición de un juez de distrito para que sean procesados penalmente por el desacato a un mandato judicial. Aquí debo decirles que esa puesta a disposición es una de los procedimientos excepcionales en que no pasa por Ministerio Público para indagatoria. La Suprema Corte, si decide separar a un funcionario público por no cumplir una sentencia, lo pone directamente a disposición de un juez de distrito para ser procesado. Y ya el juez de distrito en materia penal decidirá si se incumplió o no con la sentencia y analiza las acciones y las omisiones y si fueron deliberadas y de resistencia. Sí quiero decirte que en gran medida el tema de la ejecución es todo un tema, porque las autoridades federales particularmente son renuentes a cumplir con las sentencias de amparo. No sabes cómo estuvimos en las complicaciones para cumplimientos de sentencias de amparo en relación con las vacunas de COVID. Pero ahora lo que estamos enfrentando con mucha delicadeza es que las autoridades del Seguro Social y del ISSSTE se niegan a dar el servicio de atención médica a las personas, no obstante que tienen sentencias en contra y tratan de evadir el cumplimiento. Entonces, las personas tuvieron un camino largo para llegar al amparo, pero el camino del cumplimiento es mucho más largo ante la contumacia de las autoridades para no cumplir sentencias de amparo, particularmente autoridades federales. Bueno, es interesante porque pareciera y parece que hay una confusión en los ciudadanos, el hecho de lo que es el poder federal y el poder estatal, ¿no? De alguna manera, y eso lo quiero hablar en el próximo segmento porque hay mucha situación en la cual se menciona que existe corrupción en ustedes, que existe una cuestión de arreglos, cuando hay una gran diferencia en lo que es en Ciudad Judicial, lo que es el Estado y lo que es la Federación, ¿no? O sea, sí hay una variante y de eso quiero que regresemos para hablar y dejar en claro cuál es la situación y por qué todos estos pues confusiones, sobre todo en los ciudadanos, más que en la cuestión de, por ejemplo, ustedes como magistrados. Esto es Cara a Cara, venimos en un momento y esto pues estamos dialogando con respecto a la reforma judicial que está ya avanzando allá en la Cámara de Diputados. Estamos de regreso dialogando con el magistrado Manuel Cano y la magistrada Gloria Abesia sobre esta reforma judicial. Uno de los temas más recurrentes, y quiero dejárselos así, también planteárselos,
claros es la corrupción que menciona. Ahí en los juzgados, con los jueces, que porque sueltan a delincuentes, porque de alguna manera pues las pruebas no fueron suficientes. Es de alguna manera, a usted le llega ya un proceso, ¿no? O sea, usted no tienen que hacer absolutamente nada más que catalogar qué es lo que hay de pruebas, si son válidas o no. Y si están mal asentadas, pues el problema no es de ustedes, sino desde la Fiscalía o el Ministerio Público o desde los policías, ¿no? ¿Cómo es este proceso? Es correcto, Herever. Mira, muchas veces nos confunden, incluso hasta las famosas mañaneras. Nuestra actividad es muy diferente a la actividad de las autoridades del fuero común. Nosotros revisamos la actuación de los jueces y magistrados del fuero común, incluso de magistrados federales, también compañeros en los tribunales de apelación, ya a nivel de juicio de amparo. Nos llega construido prácticamente el expediente. Y nosotros tenemos que velar por un principio muy importante, que es la presunción de inocencia. Cualquier ciudadano que es denunciado cuenta a su favor con el principio de presunción de inocencia. Y ese principio tiene que desvirtuarlo el Ministerio Público. ¿Y cómo lo va a desvirtuar? Ofreciendo las pruebas por los mecanismos legales apropiados para que logre su objetivo. Muchas veces dicen, soltó a X ciudadano, no obstante el cúmulo de pruebas que existía. Pero ¿cómo se obtuvieron esas pruebas? Hay una normatividad que te dice cómo obtenerlas. Por ejemplo, si vas a identificar a un denunciado o a un implicado, pues tiene que ser con una serie de fotografías, no una sola fotografía como normalmente se acostumbra, con una serie de fotografías para que esa identificación tenga valor probatorio. Si hay una detención prolongada, las pruebas que se obtuvieron merced a esa detención no van a tener ningún valor, porque se entiende o se presume que se obtuvieron bajo tortura. Entonces, hay muchos mecanismos que la ciudadanía desconoce. El por qué nuestro actuar no es que sea ilegal, simple y sencillamente tenemos que aplicar la Constitución, la ley, la jurisprudencia del máximo tribunal del país, y si no lo hacemos, quienes incurrimos en una responsabilidad somos nosotros. Mira, nuestra labor está totalmente vigilada, debidamente vigilada por el Consejo de la Judicatura Federal. Tenemos mecanismos que revisan nuestra actuación jurisdiccional y nuestra evolución patrimonial. No puede hablarse de corrupción. Nosotros, el Consejo sabe lo que percibimos de sueldo, nuestro modo de vivir. Créame, no te exagero, a veces el Consejo tiene conocimiento hasta con quién salimos a comer. Nosotros tenemos tanta actividad, nuestra labor jurisdiccional es tan absorbente que estamos dedicados completamente a esto. Nosotros no podemos trabajar o recibir o percibir un ingreso fuera de nuestros emolumentos en el Consejo de la Judicatura Federal. Incluso hasta para dar clase tenemos que hacerlo de manera gratuita. No podemos recibir ningún ingreso extra por impartir cursos. Entonces, el juicio de amparo es tan fascinante para el ciudadano que a veces desconoce las bondades de esto. Nosotros estamos siempre atentos para vigilar que se cumpla la ley en beneficio de ellos, y lo hacemos de una manera tan independiente y tan autónoma que desgraciadamente con la reforma judicial se está echando para abajo todo eso. Nosotros no dependemos de nadie más que de nuestro trabajo, de nuestra actividad y de nuestro actuar. Pero ya con la famosa reforma judicial ya se va a echar para abajo el principio de independencia judicial, porque los jueces y magistrados que sean elegidos vía voto popular, pues evidentemente que van a depender de que las personas que los propusieron para ser designados. Y eso es en perjuicio no de nosotros como juzgadores, sino del ciudadano, que no va a tener un juez que resuelva su asunto con total independencia. Magistrada, hablábamos y quiero seguir con el tema de la corrupción. Ya lo dice el magistrado, están siendo vigilados, hay una cuestión inclusive de patrimonio, todas estas cuestiones. ¿Cómo puede ser un ciudadano? Si nota alguna acción de corrupción ahí con ustedes, cómo denunciarlo? Bueno, yo quisiera precisar que tenemos que entender que es algo muy complejo el tema del federalismo judicial. A partir de ello, tenemos juzgadores federales
y tenemos juzgadores estatales. Si nos referimos nada más a los poderes judiciales, federal y estatales, te diría, todos los poderes judiciales tenemos un área de investigación de acciones que pudiesen ser integradoras de alguna responsabilidad administrativa de servidores públicos. Entonces, el primer paso cuando se detecta alguna cuestión por el ciudadano o por la persona que está promoviendo como quejoso, debe de denunciar, y además en línea. Es decir, ni siquiera te ponen en el engorroso trámite de preséntate físicamente y sácale copias, y lo presentas en línea y anexas las pruebas que tenga, que puede ser fotos, videos, documentos, y entonces denuncias la actividad irregular que consideras irregular y se abre una investigación. Todos los poderes judiciales lo tenemos. Entonces, los ciudadanos que consideren que hay una posible acción de corrupción tienen el deber, ni siquiera debería de ser un acto voluntario, tiene que ser una obligación de denunciar los hechos ilícitos. Pero por otra parte, también pueden ser juzgados en la materia penal. Entonces se debería de presentar una denuncia ante la fiscalía que corresponda. Si se trata de servidores públicos federales, entonces tendría que ser ante la Fiscalía General de la República, que tiene delegaciones en todo el país. Y si se trata de servidores públicos estatales, ante la Fiscalía de cada una de las entidades federativas. Entonces el ciudadano sí tiene mecanismos para enfrentar actos de corrupción. A mí me parece que ha sido mucho el rumor de que hay corrupción en los poderes judiciales. Me parece una verdadera mentira y un discurso político embaucador de conciencias inocentes. Me parece que los legisladores le están viendo la cara a los electores cuando señalan sin pruebas que hay corrupción en los poderes judiciales. Te voy a hablar del Poder Judicial Federal, que es donde yo trabajo. No somos corruptos. Somos servidores públicos con vocación. En 28 años de ejercicio profesional, conozco de 4 casos que se han procesado a magistrados de circuito por temas de corrupción, y sobre todo en la materia penal y en temas relacionados con delincuencia organizada, con juicios de delincuencia organizada. De los 4, te puedo decir que salieron absueltos en primera instancia en el proceso penal federal y confirmadas las sentencias por tribunales de apelación. Entonces, en la materia penal han resultado inocentes y han obtenido sentencias absolutorias. Y en materia de responsabilidades de servidores públicos se les ha procesado a los 4. 3 de ellos resultaron no responsables en una decisión final, no responsables de una responsabilidad administrativa. Y el último de ellos sí tuvo una razón para ser separado del cargo por responsabilidad administrativa, que finalmente fue confirmada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, esas son las decisiones jurisdiccionales, lo que está verdaderamente probado, y no hay más casos que hayan sido ya procesados en materia de corrupción. Puede haber algunos en trámite. Y con esto te quiero decir también otra cuestión. Si un juzgador no es separado del cargo por los consejos de la judicatura, ya sea federal o estatales, según corresponda, no puede ser procesado penalmente. Eso se llama, o lo conocemos comúnmente como un fuero orgánico. Por eso el primer paso es el de las denuncias administrativas y el segundo paso es el de las denuncias penales. Injustamente, jueces y magistrados, y en un 90% han sido acusados desde el micrófono de las mañaneras de ser corruptos, pero lo único que está haciendo el presidente de la República, al igual que los legisladores de Morena, que son los más vistosos, el senador Monreal y el diputado Mier, es incurrir en escarnio, porque lo que están haciendo es acusar a juzgadores, número 1, sin pruebas, y número 2, por decisiones jurisdiccionales que son impugnables en apelación, impugnables en todos los medios que tienen a su alcance, y adicionalmente son decisiones que en cuanto a sus consideraciones no pueden ser analizadas por ninguna autoridad que no sea jurisdiccional. Entonces están haciendo señalamientos por no haber obtenido decisiones que hubiesen deseado y que tendrían en todo caso que interponer los recursos que la ley marca. La ley, que el poder
Legislativo ha aprobado. Entonces, deben de seguirse los caminos legales y no simplemente estar levantando acusaciones falsas y cometiendo escarnio contra los juzgadores. Hemos sido materia de discurso de odio desde el Poder Ejecutivo y desde el Poder Legislativo de los legisladores de Morena, el Verde y el PT durante 6 años. No tenemos la piel delgada, hemos aguantado todo el discurso de odio que he visto desde la ONU. No es un discurso de libertad de expresión, es un discurso de acabar con la dignidad humana. Sí, bueno, de alguna manera en este tema de la corrupción es muy complejo, porque muchas veces inclusive el afectado o la familia del afectado pues no acude, confía mucho en el abogado, y el abogado pues sale con el argumento de que el juez me está pidiendo tanto para agilizar esto, y muchas veces pues se queda con el mismo abogado, ¿no? O sea, con ustedes ni llega porque hay un proceso en el cual quizás lo más conveniente es que acudiera también el ciudadano para ver Claro. cómo van los procesos que están llevando a cabo con ustedes. Sería lo más Fíjate, adecuado, ¿no? me permite Sí, claro. en Obregón tuve la experiencia como juez de distrito en funciones de materia penal. Llegó al descaro tal el Ministerio Público Federal, que dicho sea de paso depende del Poder Ejecutivo, de irme a pedir los ministerios públicos que no les subieran la fianza a los consignados, porque ya me los mandaban con una fianza mínima de 3,000 pesos, cuando ellos les habían pedido 150,000 o 200,000 de fianza, y se quedaban con ellos. Yo llegué a citar a las pobres gentes, porque aparte les decían que con el mínimo de fianza se quedaba el juzgado de distrito, lo cual es totalmente falso. Ahora, una cosa muy importante, tocando también lo que mencionaba la magistrada. Mira, se ha hablado mucho de corrupción, de que somos paleros, obviamente sin ningún sustento por parte del Ejecutivo. Y se deja de lado una cosa muy importante. La Administración de Justicia como función social se integra por 3 elementos. El órgano, que es importante ya que sin una estructura administrativa, un ámbito de competencia, los actos jurisdiccionales no tendrían eficacia. El juez, obvio como cabeza del órgano, debe regirse por 2 cuestiones. Debe coincidir primero con la ley y con el interés público. Pero lo que se ha dejado de lado, incluso con la famosa promoción de la reforma judicial, y una cuestión que está por encima del órgano y por encima del juez, es la confianza pública. Es una cuestión que definitivamente no podemos soslayar. Una cuestión que de ninguna forma podemos comparar. Esa confianza pública se renueva diariamente con la actividad y el actuar de los jueces. Ahorita, por ejemplo, hay mucha prisa por aprobar esta reforma judicial. Simple y sencillamente por darle gusto a los caprichos y ocurrencias, y no quisiera decirlo, pero debo hacerlo, de un ignorante, de un tirano, que presenta una iniciativa no con el afán de que se mejore la impartición de la justicia, ¿sí?, sino con el afán de desquitarse con todos los rencores que trae en contra del Poder Judicial de la Federación, porque se le han echado para abajo muchas reformas. Debe estar incluso agradecido con el Poder Judicial Federal, que gracias a ello el país no está peor que como está ahorita, porque se detuvieron muchas iniciativas de ley que iban para echar al país más por abajo de lo que está. Muy bien, vamos a un corte comercial, regresamos, esto es Cara a Cara, hablamos de la reforma judicial. Bien, estamos de regreso, esto es Cara a Cara, estamos hablando con la magistrada Gloria Abesia y también el magistrado Manuel Cano de la reforma judicial. Quiero tocar un tema que también ha estado planteado en las mañaneras, ha estado planteado también en la sociedad, el hecho de lo que ustedes perciben de sueldo. De alguna manera señalan que son excesivos, que pues bueno, que es muy elevado, que quiero saber y se lo quiero preguntar, ¿cuánto es lo que ustedes ganan? ¿Qué es lo que realizan, sus horarios, sus actividades, si es que tienen algún, no sé, algún trabajo extra o simplemente, pues bueno, se tienen que dedicar exclusivamente a esto? Magistrado.
Muchas gracias, Ever. Sí, mira, nosotros percibimos promedio mensual un sueldo neto de 150,000 pesos. Nos dan 3 bonos al año, bono de riesgo, como muchas dependencias lo tienen. 150,000 un mes de sueldo. No nada más los juzgadores, todo el personal, desde el intendente hasta el magistrado de circuito. Y créeme que, como se dice en la materia laboral, la ley para el trabajo, el salario debe ser remunerador. Creo que ganamos menos de lo que debemos de ganar. O sea, añádele que sobre ese sueldo que se estoy hablando, pagamos al año un promedio mayor de 1,000,000 de pesos de ICR, ¿sí? Porque nos quitan más o menos el 30% de impuesto. Ahora, los horarios. Nosotros no tenemos horarios, somos funcionarios de tiempo completo. Tenemos un horario de atención al público de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Y créeme que nosotros recibimos a toda la gente que va a pedir audiencia con nosotros. Nosotros no llevamos agenda. La gente que llega y toca las puertas de la institución son puertas que están abiertas. Yo trabajo con la puerta abierta y atiendo a la gente con mucho gusto. Llámese abogados, llámese justiciables, etc. Un agente, un gobernado bien atendido, aunque al final del camino no le demos la razón, se va satisfecho porque se le escuchó. Y retomo lo del horario. Nosotros trabajamos en la oficina, trabajamos en la casa, trabajamos sábados, domingos, días inhábiles, porque el trabajo lo requiere. Te voy a comentar una anécdota que me sucedió en la casa de ustedes cuando era juez en Obregón. Yo trabajaba a las 4 o 5 de la tarde, regresaba a las 7, iba a comer, regresaba al juzgado a las 7, 11, 12 de la noche diario. Sábado y domingo trabajaba de 9:30 a 10 de la mañana, 4 de la tarde, y en la tarde ya le dedicaba tiempo a la familia. Un día se me hizo tarde, el domingo, para irme al juzgado. Me dice mi hija, no te vas a ir a trabajar, papá, ya. Ya la familia está acostumbrada, le quitas mucho tiempo a la familia. Y eso la gente no lo ve. No lo ve el ejecutivo. El ejecutivo, me da pena decirlo, pero él nada más trabaja en las mañaneras. Yo no le sé otra actividad y el fin de semana andarse paseando. Nosotros trabajamos las 24 horas del día. Sí dormimos y créeme que hasta en la noche despertamos a medianoche o a la madrugada pensando en un asunto con la idea de una solución y te levantas a anotar esa idea para darle solución a un asunto. Muy absorbente el trabajo. Pero no ganamos lo que se dice. Nos da una prestación de alimentos, sí, mensualmente. 20,000 pesos, 22,000 pesos de alimentos. Porque no nos pueden aumentar el sueldo. Porque dice que no podemos ganar más que el presidente de la República, cuando primero desconocemos realmente el monto de lo que gana un presidente de la República. Todas las prestaciones que sabemos que tiene en Palacio, no paga renta, nosotros sí pagamos renta. Nosotros no tenemos ni guaruras, no tenemos quien nos ayude en la casa con el quehacer doméstico como lo tiene el señor. Y un sinnúmero de prestaciones que ni él sabe cuánto gana. Preguntarle, también usted, magistrada, me imagino que es más o menos el mismo rango, ¿no? Sí, es el mismo rango, o sea, los sueldos están definidos. Los jueces de distrito tienen un salario parejo a nivel nacional y los magistrados también lo tenemos parejo, que eso es bien importante que lo mencionemos, fíjate. Estábamos platicando en la mañana con un compañero de Colima. En Colima solo hay un tribunal colegiado que es mixto, conoce de todas las materias y sesiona semanalmente arriba de 40 asuntos. Nosotros aquí en Jalisco es un circuito grande, estamos especializados, entonces en materia administrativa tenemos 7 tribunales colegiados y resolvemos un promedio de 40 asuntos por semana. Entonces, el promedio de resolución de los asuntos en un tribunal colegiado es entre 180 y 200 mensuales. Sí, nada más que el de Colima, que tiene más trabajo, y nosotros que tenemos un trabajo especializado, ganamos lo mismo. Entonces, bueno, sí es parejo el salario a nivel nacional en el Poder Judicial de la Federación, no hay distinciones. Bueno, sí tenemos ese ingreso que dice el magistrado y el punto es el siguiente. Nosotros de ahí tenemos un descuento de ISR, que es lo que no está mencionando el presidente de la República. De ISR nosotros venimos pagando un aproximado de 1,000,000 de pesos al año por cada uno de los juzgadores federales. Y multiplicarlo por los 1,670 que somos, entonces es un ingreso a la federación considerable que para algo debe de servir y creo que para mucho.
Nosotros en cuanto al salario también tenemos algunos descuentos que desde luego son el de seguridad social, que se va al ISSSTE para cubrir cualquiera de los seguros que el ISSSTE cubre pues a diario para nosotros en activo y también cuando lleguemos a ser jubilados. También tenemos un descuento en algún concepto adicional como el seguro de vida que se está contratado a nivel institucional, sin embargo nosotros lo pagamos, no lo paga la institución. La institución tiene un seguro de vida básico, muy básico, para que podamos institucionalizar el pago y que todos tengamos el piso parejo para la contratación de seguro, pero nosotros pagamos el seguro de vida. Adicionalmente tenemos un seguro de gastos médicos que debe de decirse que la institución, es decir, el Poder Judicial de la Federación, paga un servicio básico y nosotros pagamos la potencialización. Es decir, potenciamos hasta el máximo que nos permiten las aseguradoras, nosotros lo pagamos. Es mentira lo que se dice desde el Ejecutivo y el Legislativo en el sentido de que estamos nosotros tan privilegiados que nos pagan todo. Eso es mentira. Nosotros pagamos ese tipo de servicios. Y tenemos otros apoyos. Ha sido muy cuestionado el tema de las casas para magistrados y jueces. Bueno, pues tendrían que leer la Ley Federal del Trabajo para llegar a la conclusión de que cuando tú cambias de adscripción como patrón, cambias de adscripción, cambias de ciudad a un trabajador, le tienes que pagar mudanza y le tienes que pagar su estadía. Entonces, ¿cuál es el pecado o la gran falla de que haya casas para jueces y magistrados? Esto ha existido por décadas y adicionalmente ese recurso que se destina al fideicomiso de casas, al igual que al controvertidísimo fideicomiso para pensiones complementarias, ha sido autorizado año por año por el Poder Legislativo cuando aprueba el presupuesto. O sea, no hay nada bajo el sol, no hay nada escondido abajo de la alfombra. El Poder Legislativo ha aprobado en el presupuesto todos los años la subsistencia de esos fideicomisos. Y es hasta estos últimos 3 años que se establecen los cuestionamientos de que por qué tenemos fideicomisos de pensiones complementarias y por qué tenemos fideicomisos para atender casas que se tienen para magistrados y jueces. Regreso a las casas. No todos tenemos asignada casa del Consejo de la Judicatura Federal y de este fideicomiso, sino que el punto es que puedes llegar a alguna casa suponiendo que haya vacantes. Aquí en Jalisco no hay arriba de 30 y nosotros somos cerca de 150 magistrados y jueces. Entonces llegas probablemente de otra ciudad y podrían asignarte una casa y generalmente dentro de nuestro rango de honestidad y de honorabilidad nosotros nos ocupamos de buscar un bien inmueble que podamos pagar y como todo ciudadano contratamos créditos hipotecarios para poder adquirir una casa propia y desocupamos la del Poder Judicial. Es decir, no llegamos plácidamente ahí a establecernos de por vida, porque debo decirte que a nosotros nos cambian de adscripción a cualquier parte de la República. Y te avisan, no con un año de anticipación, o sea, te avisan cuando mucho, generosamente, dentro de los 15 días anteriores a tu cambio, cuando no te avisan una semana antes. Porque estamos a disposición de las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal y porque nosotros, dentro de nuestra vocación, entendemos que la carrera judicial también incluye que prestemos el servicio de impartición de justicia donde se necesite. Entonces, las necesidades del servicio nos llevan a recorrer la República. Yo te puedo hablar de que yo he tenido muchas adscripciones. Yo he estado trabajando en Guerrero, en Guanajuato, en Piedras Negras, Coahuila, en Saltillo, Coahuila, en Culiacán, Sinaloa. Aquí en Jalisco he estado 3 veces en un juzgado de procesos penales federales, en un juzgado administrativo y ahora en un tribunal colegiado administrativo. Entonces, estamos a disposición de donde debamos ir a prestar el servicio. Entonces, ese es en cuanto al fideicomiso de casas. Y en cuanto al fideicomiso de pensiones complementarias, debo decirte que es un principio internacional, el de independencia judicial. Se ha definido desde los estándares internacionales y se ha definido por doctrina jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y tiene muchos componentes. Entre otros componentes, tiene que, como tenemos prohibición constitucional para trabajar, para prestar otro servicio remunerado, entonces nosotros debemos tener un haber de retiro.
Y no lo decimos nosotros y hoy ante tanto embate del Ejecutivo y del Legislativo. Es una doctrina jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y es una doctrina del derecho internacional, cuáles son los componentes de la independencia judicial. Entonces, en el haber del retiro, está previsto para el Poder Judicial de la Federación que te puedes jubilar con la pensión del ISSSTE y luego hay una pensión complementaria por ese fideicomiso que tanto han cuestionado los legisladores. Y esa pensión complementaria no te da el 100% de cuando estabas en activo, ¿no? Tampoco se trata de abusar. Te equipara al 80% de cuando estabas en activo. Y entonces ahí tendrías que ponderar. Cuando eres jubilado, el ISSSTE te proporciona servicio médico y te proporciona tu pensión, dependiendo del esquema pensionario que hayas elegido. Si escogiste el de cuentas individuales o escogiste el otro esquema del 10º transitorio. Entonces, ya dependiendo de lo que hayas elegido, entonces tramitas ante el Consejo de la Judicatura Federal la pensión complementaria. Y entonces es cuando entra el fideicomiso a igualar al 80% de lo que percibías como activo, pero el ISSSTE te da una proporción enorme, porque hasta donde recuerdo ahorita la pensión del ISSSTE anda sobre los 30,000 pesos. 32,000 pesos. 32,000 pesos. Entonces, realmente no veo dónde está el escándalo, porque no hay nada ilegal en relación con ese fideicomiso, no hay nada inconstitucional, sino que cumple con los estándares internacionales y la doctrina jurisprudencial en materia de haberes de retiro y de independencia judicial. Si quiere, magistrado, vengo con usted, voy a ir a un corte comercial. Perfecto. Y regresamos. Bien, estamos de regreso en esto de la reforma judicial. Estoy dialogando con el magistrado Manuel Cano y la magistrada Gloria Abesia. Magistrado, pues conclusiones, nos quedan pocos minutos. ¿Qué se concluye con todo esto? Gracias, Ever. Nada más permítame añadir un comentario a lo que se platica ahorita de los sueldos. Hablaba la magistrada de las casas. Las casas nos cuestan, ¿eh? Nosotros tenemos que aportar una cantidad mensualmente para hacer uso de ese derecho. Y añado también, nosotros tenemos un proyecto de vida aquí en el Poder Judicial Federal. Tengo 39 años de antigüedad y no me puedo jubilar todavía con la prestación complementaria. Y no es justo que de la noche a la mañana, por los caprichos del Ejecutivo, nos vayamos a quedar sin trabajo. Eso no se vale. Ni siquiera han hablado prestaciones de liquidarnos en el Ejecutivo, porque ya lo veo. Van a salir con su famosa austeridad republicana, pero la aplican para unos casos y para otros no. Nomás que el público supiera cuánto cuesta cada mañanera. Se habla de 30 y tantos millones de pesos diarios de cada mañanera y todo lo que se ha tirado con el aeropuerto. Y me pregunto también, por ejemplo, el ministro Saldívar se jubiló a los 14 años sin fracción, antes de cumplir los 15, con 190,000 pesos. Yo no sé si en el puesto nuevo que va a ocupar lo irá a hacer de manera gratuita, porque si es así va a ganar más que el presidente de la República, junto con su pensión. Entonces, tenemos que nosotros mantenernos unidos, no permitir este abuso de la reforma judicial y sobre todo porque tampoco es correcto que los jueces se elijan por voto popular, ¿sí? Entonces, nosotros estamos firmes. Yo sí quisiera que las maneras de presionar fueran más fuertes, porque es la única manera de que se nos escuche. Lo que estamos haciendo, hemos sido incluso causa de burla del Poder Ejecutivo. Una persona que se dice estadista no actúa de esa manera y no se nos ha escuchado. Prueba de ello fue ayer, que se nombró una comisión por parte de la Asociación de Jueces y Magistrados y no fueron atendidos por el Poder Legislativo. Entonces, yo agradezco la oportunidad que nos hayan dado aquí en esta radiodifusora para que la gente nos escuche y sepa realmente quiénes somos. Muchas gracias. Muy bien, magistrada. Muchas gracias. Pues bien, yo quisiera dedicar estos minutos para agradecer a todas las personas que nos han estado apoyando y desde luego esta estación de radio que nosotros admiramos su trabajo. Y a los radioescuchas también les agradezco que estén atentos de lo que estamos manifestando. Quiero expresar, estamos en suspensión de labores. Está muy cuestionado el tema de si en huelga, en paro o en suspensión. Bien, no puede ser una huelga porque no estamos reclamándole nada al patrón, que es el Consejo de la Judicatura Federal. Un paro es un tema que se ha manejado coloquialmente, pero porque jurídicamente pareciera que el paro está difícil de comprender. Pero lo que nosotros declaramos fue una suspensión de labores. Le pedimos a la ciudadanía que nos disculpe, sabemos que esto genera ciertas molestias, pero estamos luchando por México.
Estamos luchando por el Estado de Derecho. Estamos luchando por la división de poderes y estamos luchando por la independencia judicial. Todos los habitantes en territorio nacional merecen tener jueces imparciales y no jueces ligados a los partidos políticos y a los grupos de poder. Necesita la ciudadanía tener jueces que no estén vinculados con la política. Y lo que pretende esta administración, al igual que el legislativo, esta administración pública federal más el legislativo, es precisamente politizar a la justicia. De manera que es mentira que la gente vaya a tener mayor acceso a la justicia. Va a tener menor acceso a la justicia porque ahora van a ser los políticos, a partir de esa reforma, los que puedan manejar el acceso a la justicia. Quiero terminar diciendo que tenemos el apoyo de organismos y asociaciones internacionales. El día de hoy se pronunció la Asociación Internacional de Jueces con sede en Roma en contra de la reforma judicial. Tenemos 4 comunicados de la Relatora de Especial Independencia de Jueces y de Abogados. Es un mecanismo que tiene el Comité de Derechos Humanos de la ONU para revisar la independencia de los jueces en el mundo. Tenemos 4 recomendaciones, 4 documentos donde se pide información desde noviembre hasta la fecha y el presidente de la República no ha contestado como se le ha solicitado. Se está apartando de los tratados internacionales que México ha suscrito y México no quiere apartarse de la tradición de derechos humanos que ha tenido desde hace muchos años. Muchas gracias. Pues gracias, magistrada Gloria Becia, magistrado Manuel Cano, gracias por haber asistido y pues dejamos así para que el ciudadano también tenga un contexto de la contraparte, ¿no? De todo lo que está sucediendo. Esto, gracias a ustedes. Esto ha sido Cara a Cara y los dejo en la programación de Zona 3. Muchas gracias, nos vemos hasta mañana. Gracias. Gracias.